Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro webinar de hoy. Gracias, Benoit, de nuevo por poder seguir haciendo el webinar. Damos la bienvenida a nuestro equipo, al Juan Diego Marín Sanz, que es el CEO y fundador de la empresa Colnatur Moringa Forrón Cunil, que hoy toca hablar de la moringa, propiedades y mecanismos de acción, y una planta, por decir, creo que es una de las más completas. Pero hoy dejamos al doctor Josep Ayugué, profesor, doctor en farmacia, director del máster de fitoterapia de la Universidad de Barcelona, que nos va a hablar sobre las propiedades y mecanismos de acción. Y Juan Diego empezará el webinar hablando del cultivo y de la sostenibilidad. Pues bienvenidos de nuevo y espero que os guste. Juan Diego, estamos contigo. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer poder participar hoy aquí, Flori, en este webinar y poder contribuir y poder ofrecer toda la información sobre nuestra empresa y sobre todos los procesos productivos sostenibles que llevamos a cabo, ¿no?, para producir una moringa de alta calidad. Principalmente, pues bueno, hablaros y comentaros que Colnatur es una empresa que nace en Conil de la Frontera por la demanda del mercado, ¿no?, para satisfacer sus necesidades de moringa de alta calidad. Para ello, Colnatur ha desarrollado toda la cadena de valor, planteando todos los procesos productivos, desde la producción agraria, la producción agroindustrial y toda la gestión de comercialización bajo nuestra marca. Aquí, bueno, tenéis una foto de nosotros, que somos los propulsores de este proyecto y los fundadores. En este caso, mi foto, yo, Juan Diego Marín y mi socio Sergio Espina, ¿no? Ahora, posteriormente, pues bueno, esto es una batería de fotos que hemos expuesto, ¿no?, de la finca de Colnatur y de la plantación, para que pudierais ver un poco cómo se produce esta planta. Lo hacemos de forma intensiva y bueno, todo lo que Colnatur a día de hoy produce, la única planta es la moringa oleífera. Estamos intentando desarrollar, digamos, dentro de nuestra empresa un modelo productivo y sobre todo especializarnos en el proceso de producción de la moringa. Aquí, bueno, tenéis una foto de nuestro producto estrella, que es nuestro producto como complemento alimenticio, que a día de hoy, pues bueno, es el producto que más se comercializa y es el producto que donde más, digamos, más consumidores o personas estamos encontrando a que apuesten por el consumo de esta planta como un complemento alimenticio, que es la forma más fácil y se comprende la alternativa digamos, más fácil del consumo de ella, ¿no? Bueno, aquí los valores de Colnatur se dividen en 4 valores fundamentales, ¿no?, ligados a un proceso sostenible que nos permite obtener una moringa de alta calidad. Y ahora vamos a hablar un poco de estos 4 valores fundamentales que se divide lo que es el sistema de producción. Principalmente son 4, ¿no? Vamos a hablar primero del origen, ¿no?, donde destacamos 3 puntos fundamentales, ¿no?: la climatología, la alta mineralización de nuestra tierra y el alto nivel de humedad que proporciona nuestro ecosistema. La temperatura donde estamos situados en Conil de la Frontera, una de las zonas, digamos, que se tiene una climatología muy parecida a un sistema subtropical y que se comprenden casi la gran parte del año de unas temperaturas entre 25 y 35 grados, ¿no? Después destacamos lo que es la alta mineralización de la tierra. Estamos hablando que producimos la moringa en unas tierras franco-arcillosas y muy alcalinas que, digamos, nos ayudan a tener un proceso de hidratación más continuo de la raíz. Por lo tanto, hace que la planta esté en mejores condiciones continuas, ¿no? Y después el alto nivel de humedad. Hablamos que tenemos unos altos niveles, unos índices entre 70 y 80% de humedad relativa en el ambiente. Por lo que estamos hablando que la planta, lo que es el estado vegetativo de ella, pues está totalmente hidratada continuamente, ¿no? Entonces, es muy importante para este cultivo, puesto que tiende a tener un proceso
amarillar bastante lo que es la hoja y nosotros pues lo que intentamos trabajar eso, ¿no? Que todo el proceso vegetativo de la planta siempre esté controlado y equilibrado para que en nuestras recolectas pues siempre obtengamos una hoja de alta calidad y que sea de un verde intenso, ¿no? Bueno, otro de los grandes valores de sostenibilidad que ofrecemos al mercado, pues el valor directo del agricultor o directo del productor, ¿no? En este caso, pues bueno, 3 puntos a destacar también bastante interesantes sobre el sistema de producción dentro de lo que manejamos, que es la recolección en estado óptimo de maduración, la recolección de forma manual sin utilización de maquinaria y el control y manejo sobre el cultivo de la moringa, ¿no? En la recolección y el estado óptimo de maduración se seleccionan las hojas de moringa por el tamaño, color y partes del árbol para obtener una moringa de alta calidad, ¿no? Es muy importante esta selección, puesto que casi un 15%, entre un 10 y un 15% de lo que es la hoja, de lo que es nuestra producción de hoja, prácticamente es un residuo que no utilizamos en nuestros productos, porque lo que intentamos es obtener un producto de alta calidad y para eso valoramos bastante la recolección de la hoja, ¿no? La recolección de forma manual, sin utilización de maquinaria, pues bueno, es un valor añadido también, puesto que la recolecta se hace de forma manual y estamos implementando más trabajo a este sector, a la parte agraria, puesto que contra más mano de obra humana, menos utilización de maquinaria. Y después esta recolección siempre se hace a horas muy tempranas de la mañana para intentar causarle el menor mínimo de estrés a la planta, ¿no? Después el control y manejo sobre el cultivo de la moringa, pues nada, deciros que llevamos 2 años prácticamente estudiando cada vez más los sistemas de agroecología y biodinámica dentro de los cultivos y ahora mismo pues estamos en estos procesos de desarrollo y utilizando nuevas técnicas anualmente para mejorar todo el proceso productivo, ¿no? Entonces estamos intentando conocer a fondo este cultivo las necesidades y lo que requiere esta planta en nuestra zona. Después, el tercer valor fundamental, ¿no?, de sostenibilidad de nuestra empresa es el secado natural. También lo dividimos en 3 puntos importantes, ¿no?, a destacar: el deshidratado solar a la sombra, el deshidratado a temperatura óptima y el deshidratado sin radiaciones ni consumo. El deshidratado solar a la sombra consiste en una técnica milenaria prácticamente que lo que utilizamos es el sol para calentar una superficie lo más parecido, para que podáis entenderme, a un invernadero y que está totalmente sombreado, ¿no?, para que los rayos solares no den directamente a la planta, ¿no? Y se puedan conservar todas las propiedades organolépticas al máximo del producto. Deshidratado a temperatura óptima es que intentamos controlar las temperaturas que se crean en esta superficie, que comprenden entre 40 y 45 grados, para no sobrecalentar el proceso de deshidratado y que de esa forma las propiedades organolépticas se mantengan de mejor forma en el producto final. Y el deshidratado sin radiaciones ni consumo, destacar, pues bueno, que esto es una técnica que prácticamente utilizamos, como he dicho anteriormente, la energía solar y no estamos haciendo ningún consumo de energía, ¿no? Entonces, es totalmente sostenible y además, pues como he dicho, al estar totalmente sombreado, pues las radiaciones solares no afectan al producto final. Entonces, todas las propiedades principales del producto de alguna manera se ven reflejadas en el producto final. Y otro punto a destacar de los valores de sostenibilidad de Cornatur es un cultivo 100% libre de residuos. Para ellos también destacamos 3 puntos fundamentales, que son las técnicas de manejo del suelo, las técnicas de creación y conservación de la biodiversidad y las técnicas de abonado y necesidades de riego, ¿no? Las técnicas de manejo de suelo, pues principalmente nos basamos en
en algo fundamental, ¿no? Para darle vida al suelo tiene que tener una vida de microorganismos y para ello lo más importante es estar trabajando el suelo constantemente y aportándole materia orgánica para crear una vida en el suelo y que estos micronutrientes y microorganismos pues le den todos los nutrientes necesarios a la planta. Las técnicas de conservación y de la creación y conservación de la biodiversidad, pues es una técnica que, bueno, se tiene que llevar a cabo a lo largo del tiempo, lógicamente, y conlleva, digamos, mucha implicación porque, digamos que la biodiversidad es la que nos maneja el control de las plagas dentro del ecosistema de nuestra finca. Entonces, utilizamos plantas reservorias, utilizamos insectos auxiliares y todo esto pues nos va dando un equilibrio en el ecosistema para que no se focalicen, digamos, creaciones de plagas a gran escala, ¿no? Y las técnicas de abonado y necesidades de riego, pues bueno, es otra de los puntos a destacar dentro de un cultivo ecológico, porque son muy importantes tanto lo que son las técnicas de abonado y lo que son las necesidades de riego es un punto también muy importante de esta planta, puesto que si sobrepasamos los niveles de nutrición o los niveles de riego, tendemos a que la planta, pues de alguna forma, amarillee su hoja y igualmente si está necesitada de abono y de riego, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo que estamos constantemente haciendo prácticas novedosas e intentando crear ese equilibrio en nuestros cultivos para conseguir mayor rendimiento, ¿no? Y bueno, después aquí pues hemos destacado también una, digamos, de las actividades que llevamos a cabo en Connatur, que son los ecotours, en lo cual son una serie de experiencias turísticas. Vivimos en Conil de la Frontera, que es un núcleo muy turístico, donde estamos ofreciendo una alternativa turística para conocer de primera mano todo lo que son los valores de la empresa y cómo se produce esta planta y cuáles son los requisitos que demanda y, digamos, crear experiencias agroturísticas y conocimientos al consumidor de cómo se hacen todas las técnicas en agricultura agroecológica y biodinámica, ¿no? Entonces, estos son, digamos, los puntos a destacar de los niveles de sostenibilidad, de los valores de sostenibilidad de Connatur. Y bueno, con esto, lógicamente, estaré para atender cualquier tipo de cuestión al respecto y si veis oportuno, pues nada, creo que habrá que pasar paso al doctor que hoy nos va a explicar un poco de todas las propiedades y beneficios que te aporta esta planta, ¿no? Muy bien. Bien, es un placer volver a estar aquí colaborando con Flori, con Natural Distributions. Agradezco la asistencia técnica de Benoit, que permite que esta plataforma funcione tan bien. Y estoy muy contento de hablar de plantas, como no, mi amor fundamental. Y también estoy muy contento de hablar de la moringa, porque es una planta que ya estuve trabajando con ella hace un par de años, porque realmente es un poco lo que pone este título, ¿no? Una hoja completa. Y no quiero dejar de decir que me ha gustado ver cómo miman a esta planta en Conil, en la frontera, ¿no? Quiero decir, realmente la moringa está muy bien cuidada, muy expectada, y eso tiene mucha importancia en la calidad. Y la calidad es muy importante para todas las cosas que voy a explicar yo a continuación, ¿no? Vamos a hacer solo unos cuantos puntos, no se trata de hacer aquí una extensión, pero sí aquellos aspectos que me parecen más importantes, ¿no? La moringa oleífera, LAM, que es el nombre latino, técnico, científico, es un árbol que tiene muchas potencialidades. De hecho, a esta especie se la ha llamado el árbol milagroso o el árbol de la vida. Por lo tanto, ya se ve que realmente tiene mucha capacidad. De hecho, es nativo del Himalaya y actualmente está siendo cultivado en todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo, como bien ha mostrado hace un momento Juan Diego. Se trata de un árbol que alcanza hasta los 12 metros de altura, de la familia Moringácea, moringa. Esto quiere decir que es toda una especie muy característica para la propia planta. Es un árbol siempre verde, habéis visto las fotos, ¿vale? Tiene una capa abierta esparcida de ramas inclinadas y frágiles, un
un follaje pulmonoso de pinnadas, pinnadas quiere decir esas hojitas diferentes que se producen, y una corteza gruesa y blanquecina y de aspecto muy corchoso cuando es un árbol de 12 metros. Eh, Este es, como habéis visto un poco, esto es el árbol ya de 3 años. Estas son las semillas que son muy, muy bonitas y que además se utilizan como cosa secundaria para purificar el agua de bebida por su capacidad saponósida que tienen. Y estas son las hojitas que he dicho, las pinnadas, desde aquí los diferentes foliolos que forman la hoja, que es lo completo. El aspecto más importante y lo que ha hecho que la Organización Mundial de la Agricultura y Alimentación, por la FAO, por la Food and Agriculture Organization, se dedique a estudiar, se dedicó a estudiar esta planta y mostrar sus características, es su composición nutricional. Y vamos a empezar mencionando una cosa muy importante. El contenido de proteínas es del 27%, tanto como el huevo y el doble que la leche. Claro, en el mundo vegetal tener proteínas no es tan fácil. Todos sabemos que las mayores cantidades de proteínas se encuentran en las legumbres, ¿no? Esto es una hoja, por tanto ya es muy sorprendente. También es interesante la cantidad de calcio, 4 veces más que la leche. Y también es muy importante porque las plantas no se distinguen específicamente por tener grandes niveles de calcio. Y esta hoja sí que lo tiene. También tiene otros elementos minerales muy importantes, el hierro, el fósforo y el potasio. Y tiene 3 veces más que los plátanos o que la pera, que es la otra que también tiene mucho potasio y que tiene la fama de ser tan útiles para las rampas, ¿no? También tiene una buena cantidad de provitamina A, betacaroteno para los amigos, más que las zanahorias, y tiene vitamina C 7 veces más que las naranjas, y es una hoja. Tanto ya vamos viendo que a nivel nutricional estamos hablando de una planta muy, muy, muy completa, totalmente adecuada. Esta es la información de la base de datos del Departamento de Agricultura americano, que es una base de datos de mucha confianza y realmente con la información muy adecuada. Esta es la composición de las hojas crudas, o sea, verdes, no secadas. Vemos el porcentaje de carbohidratos, que es bajo, del 8%, un porcentaje de 9,40 en proteínas, estamos en planta fresca, y vemos que hay diversas vitaminas, el retinol, la vitamina B1, la B2, la B3, la B6, la vitamina C, calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, etc. Estos porcentajes que se ponen aquí se refieren a la cantidad que se aporta en relación a la que se considera valor de referencia nutricional para cada uno de estos elementos. Por tanto, vemos que en su mayoría son cantidades, en algunos casos muy significativas, de aportación. Una vez más, dejando clara esta información nutricional, ¿no? Como he dicho, ahí esa base de datos era para hojas frescas y vamos a hacer una comparación entre hojas frescas y hojas secas, ¿no? En las hojas frescas, gramo por gramo, las hojas frescas contienen aproximadamente 4 veces más vitamina A que las zanahorias, provitamina A, veces la vitamina C que las naranjas, que el calcio de la leche, que los plátanos, etc. Y en las hojas secas, 10 veces más vitamina A, fijémonos que era 4, una o dos veces más de vitamina C, 17 veces más calcio que la leche. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente cuando secamos la hoja se pierde agua, un porcentaje importante, y por tanto se incrementan algunos valores. Pero para que estas circunstancias se mantengan y para que se mantengan vitaminas, lo que hace falta es hacer un proceso de secado. Y me ha gustado mucho cuando he descrito el proceso de secado, ¿no? Por radiación solar, es como una estufita, ¿no? Se calienta desde fuera, no desde dentro, y el aire que corre lo seca. Entonces, el proceso de secado marca la calidad del producto que se obtiene. Fijemos, por tanto, que simplemente el proceso de secado ya marca un producto de más o menos calidad que otro, ¿no? Entonces, un poco los mismos datos, pero para que veamos, la humedad es del 75% en la hoja fresca y en el polvo de hojas del 7,5%, ¿vale? Proteínas 6,7 y el 27,1, grasa 1,7 y 2,3, por tanto, muy poca grasa, y carbohidratos, pues un porcentaje relativamente importante. Estos siempre son por 100 gramos en porcentaje, por supuesto. Y en minerales, pues evidentemente hay variaciones porque se concentran, esto es 2003,
en la coma es porque el dato es americano, 2003 porque evidentemente menos agua, más minerales. Y esto, vitamina A de betacaroteno, vitamina B, por tanto, una diferencia entre polvo de hojas. Pero estos valores lo son cuando el proceso de secado es un proceso adecuado. Esto es el resumen: más provitamina que las zanahorias, más vitamina C que las naranjas, más hierro que las espinacas. Yo creo que esto es un aspecto muy interesante porque una vez más el hierro en forma natural, en forma conjugada natural, en presencia de vitamina C, mejora su biodisponibilidad, siendo, como ya sabemos todos, que el problema de la biodisponibilidad es el problema más grave en el hierro. Hay muchísimas formas de hierro y no todas son suficientemente biodisponibles, por tanto aprovechables. Y también más proteína que un yogur, lo cual también es muy interesante, sobre todo en cuanto hace falta nutrición, como puede ser, por ejemplo, deportistas. Ok, estos son los activos ordenados: vitamina C, A, E, vitamina K, hierro, magnesio, como tal, y también algunos niveles no altos, porque es una hoja de ácidos grasos, el linoleico y el oleico, pero este es un aspecto para mí muy importante, ¿no? Siendo un vegetal y siendo una hoja, tiene calidad de composición en varias cosas, y a nivel de proteínas y en particular de los constituyentes, o sea, de los aminoácidos, tiene 18 de los 20 aminoácidos esenciales, esos que nos hacen falta totalmente para nosotros. Y remarcamos la presencia de arginina y lisina, que son aminoácidos no demasiado habituales presentes en las plantas. Bueno, seamos correctos, sí que están presentes, pero en niveles muy bajos. Y también, aunque en niveles menos altos, triptófano y metionina, que es un aminoácido azufrado muy específico y por tanto que necesitamos incorporar muy específicamente. Este es un valor muy interesante de la composición de las hojas de moringa oleífera. Y también la presencia de fitoesteroles, el citoesterol, que es uno muy natural, y la cistosterona, que no es tan habitual, es más poco común. Pero otro aspecto muy importante, más allá de estos componentes que diríamos que son nutricionales puramente, están los polifenoles. Todos sabemos que los polifenoles son potentes antioxidantes. Hay diferentes grupos de polifenoles. En nuestro caso tenemos antocianinas y proantocianinas, que son unos tipos de flavonoides, ¿vale? Antocianinas todos los conocemos, son los que dan el color a las flores en primavera o al vino. Y en particular dentro del grupo de los flavonoides hay dos: el canferol y la quercetina, que están en niveles aceptables, interesantes, y que presentan una acción antioxidante que forma parte de la base de algunos de los mecanismos de acción de esta planta. Dentro de los compuestos fenólicos, en el grupo lo conocemos como ácidos fenólicos: ácidos clorogénico, vanílico, ferúlico y melilótico. El ácido melilótico es poco específico de esta planta, aunque el nombre viene de otra planta que es el melilotos. Estos ácidos son antioxidantes, pero también tienen alguna otra acción interesante. Bueno, y vamos a ver qué dice la evidencia clínica, ¿no? ¿Qué es lo que nos demuestra los estudios clínicos sobre su actividad y sus acciones, ¿no? En la base de datos de Cochrane Library es una institución mundial que lo que hace es analizar los trabajos publicados de diferentes cosas. En este caso era una revisión sobre la moringa oleífera. Pues estudió, cogió, seleccionó y finalmente, dentro de seleccionados, 67 ensayos clínicos fueron recogidos, y de estos 27 fueron los que estuvieron más enfocados a temas de nutrición y dieron un nivel de evidencia. De hecho, si miramos la bibliografía, que hoy simplemente presentaré algunos esbozos porque si no, no acabaríamos, vemos que se ha utilizado tradicionalmente y que hay evidencias actualmente de unas cuantas propiedades. La planta como antiinflamatoria, antihipertensiva, antifúngica y antiséptica, hipoglucemiante, que probablemente es una de las cosas más estudiadas, pero evidentemente es con mucho interés. También antiparasitaria, tiene una acción cicatrizante en nivel dérmico. Hay algunos trabajos que hablan de este aspecto. No es consumiéndolo, sino evidentemente preparando un producto tópico. Y hay otras indicaciones en este trabajo de revisión de NADEM
del 2016. Como vemos, muchas propiedades, unas con mayor actividad y otras con menor actividad, como corresponde habitualmente a cualquier planta, ¿no? Recordemos que la acción antioxidante es aquello que recordamos siempre, que hay que establecer un equilibrio entre los radicales libres diversos que se producen y los antioxidantes y los enzimas antioxidantes. No todos son los polifenoles, ¿vale? Sino que hay otros protagonistas, como la glutatión reductasa, etcétera, que también hacen esta acción antioxidante. El trabajo del CODE del 2018, muy reciente, muestra la actividad antioxidante de los fenoles de la moringa frente a los radicales libres que se forman inevitablemente, ¿no? Este es un estudio en el que se vio la actividad antioxidante e hipoglucemiante. El estudio se hizo en un modelo habitual, que son las ratas tratadas con estreptozocina, lo cual induce en las ratas una diabetes. Es una diabetes inducida, que se toma como modelo clásico, ¿vale? En este caso, lo que se hizo, se controló en el ratón la glucosa plasmática en ayunas, o en inglés de fast plasmatic glucose, y los efectos antioxidantes midieron, como he dicho, la actividad de la enzima más importante, junto con la SOD probablemente, la glutatión reductasa, y también el producto de producción lipídica en el tejido pancreático. Este también es otro de los estándares habituales para determinar la actividad antioxidante del producto. Resumiendo, el tratamiento mejoró significativamente la glucosa plasmática en ayudas, que pasó de 380 a 145, o sea, por ciento, y la glutatión reductasa incrementó su actividad, porque evidentemente es una acción antioxidante, del 22 al 73%, simplemente tomándose un extracto acuoso de hojas de moringa. Tanto vemos que hay una actividad hipoglucemiante muy relacionada con su capacidad antioxidante. De hecho, en el trabajo se hace este esquema del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, por supuesto la diabetes que es insulino dependiente o de adulto, en la que vemos que la moringa oleífera actúa en tres vías diferentes, ¿no? Una, la disminución del estrés oxidativo, básicamente por estos fenoles, ¿vale? En la mejora de la estructura celular de las islotes de Langerhans, que es donde está la producción de la insulina en el páncreas, ¿vale? Y después la disminución de la resistencia a la insulina, porque ya sabemos que en algunas ocasiones el problema es la disminución de la resistencia a la insulina. Por tanto, reducirla nos mejora esos niveles glucémicos en sangre. Por tanto, tenemos una vía triple de actividad de la moringa en este aspecto. Y recordemos que la hipoglucemia es casi una señal de otras cosas que no funcionan. Por tanto, si nosotros restablecemos los niveles glucémicos, restablecemos muchos sistemas orgánicos en el cuerpo. Otro estudio hizo un estudio comparativo en extracto acuoso de hoja de moringa oleífera también, para evaluar, por una parte, el potencial hipoglucemiante que hemos visto y por el otro, el antihiperlipédico. Una vez más, se hizo en un modelo animal, ¿vale? Y lo que se hizo fue estudiar pues, el peso corporal, la glucosa plasmática, el nivel de insulina y su perfil lipídico. Los resultados revelaron que el extracto acuoso posee un efecto antihiperglucémico y antilipémico en modelo animal, tanto en resistencia como en la eficiencia de insulina. Tanto, un trabajo muy interesante porque marca esta interacción con la insulina y este control de los niveles de glucosa, que sigo insistiendo, es el aspecto más importante de esta actividad, ¿no? Esta es una hipótesis establecida sobre el mecanismo en aumento de la secreción de insulina. Aquí a la derecha tenemos una célula pancreática en un paciente de diabetes mellitus tipo 2, ¿vale? En el cual vemos que aquí se queda la insulina y no sale. Y aquí, con la presencia de moringa, se produce un intercambio de calcio que abre los canales y esto permite la salida de la insulina, con lo cual evidentemente tenemos un mayor control de la hiperglucemia, que es la función de la insulina, mantener adecuadamente como vemos, tenemos bastantes hipótesis sobre el mecanismo y creo que realmente no hace falta más, etc. Existen otras
posibilidades de trabajo que se han estudiado y que realmente son interesantes. Y he hecho, antes cuando he hecho la lista de propiedades, una de ellas era el antiinflamatorio y el inmunomodulador, el efecto inmunomodulador también, ¿no? De hecho, sabemos todos que la inflamación y la inmunomodulación tienen una relación muy directa. Hay diferentes estudios en vitro, de Bennett, de Fahey, de McVeigh, que muestran un efecto antiinflamatorio de la moringa. Y los responsables son los flavonoides y los fenoles, siempre relacionados con ese proceso de antioxidación, pero muy específicos dentro de lo que es la cascada inflamatoria. Y este es el mecanismo de acción. No quiero profundizar más, simplemente quedarnos con estos datos. Y también en varios trabajos, Gupta, Fabi, etcétera, tenemos estudios de los tractos de la hoja sobre la respuesta humoral y celular. Sabemos que, yo creo que en estas épocas de enfermedad de COVID y de coronavirus, todos hemos aprendido un poco del sistema defensivo y sabemos que el sistema defensivo se compone de una respuesta humoral y una respuesta celular, y que lo que interesa realmente es conseguir que las dos respuestas se produzcan y incrementamos así una respuesta rápida y una respuesta a más tiempo, pero mucho más completa para atajar cualquier tipo de infección que podamos tener. Por tanto, tenemos, claro, el efecto antiinflamatorio y el efecto inmunomodulador de la moringa, ¿vale? Y un aspecto muy interesante es el aspecto cardiovascular, ¿no?, que llamamos en general como riesgo cardiovascular. Ya hemos visto antes algo sobre la hipertensión, hemos visto sobre la hiperglucemia y ahora vamos a ver sobre la hiperlipemia, ¿vale? Y evidentemente, ¿qué se estudia? Pues siempre utilizando conejos y como siempre con una dislipemia inducida, o sea, se les induce que tengan altos niveles de colesterol, ¿vale? Pues en extractos acuosos de la hoja, y también se utilizó en este caso los frutos, que se han estudiado menos, pero que probablemente tengan alguna posibilidad de ser interesantes, pues lo que se estudió fue mirar los niveles de colesterol total, las liposproteínas, o sea, la HDL y la LDL, el bueno y el malo, para decirlo de alguna manera, los triglicéridos. Yo siempre que hablo de los triglicéridos, digo que atentos que a veces rebajar los triglicéridos es más difícil que bajar el colesterol. Y un aspecto muy importante, el índice de placa aterogénica, porque el nivel de colesterol, los niveles de HDL o LDL son importantes, pero lo importante es que no se forme una placa aterogénica, por desgracia, a veces con niveles relativamente poco altos de colesterol se forma una placa aterogénica y eso sí que trae un episodio muy grave que puede ser realmente muy incapacitante o incluso puede producir la muerte, ¿vale? En total, que el estudio mostraba que evidentemente esto era mejor que la comparación con los grupos control que no reciben extracto acuoso, por tanto un estudio con control que mostraba las diferencias, ¿vale? De hecho, este efecto llegó a considerarse equivalente a los efectos de la simvastatina. Simvastatina es probablemente la estatina que más se usaba quizás en Estados Unidos. Todos sabemos que cuando nos detectan un poco de colesterol, pues normalmente nos recetan alguna estatina, simvastatina, atorvastatina, hay varios tipos de simvastatina, y eso es lo que se utiliza básicamente como antidislipémico. Y aquí las hojas mostraron una efectividad muy parecida a la de la simvastatina, ¿vale? También se miró dentro de este riesgo cardiovascular actividad antihipertensiva y varios de los compuestos encontrados en la moringa, sus derivados, han demostrado propiedades hipertensivas. Y aquí es una vieja conocida, la quercetina la conocemos de hace mucho tiempo. El otro día yo hablaba en el Congreso de la Asociación Española de Fitoterapia, me hablaba de la quercetina, de su capacidad antioxidante sobre todo, pero también sus propiedades antihipertensivas y defensivas, por tanto lo conocemos muy bien, y la moringa ha mostrado esta capacidad antihipertensiva, ¿eh? El extracto hidroalcohólico de las hojas también mostró efectos cardioprotectores en ratas, previniendo la acción tóxica de la sustancia inductora del modelo, el isopreterenol. El isopreterenol es un medicamento
actualmente no se usa mucho, ¿vale? Que se utiliza para provocar una acción tóxica en las pobres ratas, ¿vale? Que produce un efecto lesivo sobre el corazón. Entonces, el extracto hidroalcohólico, en este caso hidroalcohólico de las hojas, mostró efectos cardioprotectores dentro de este tratamiento. Entonces, vemos una acción de la planta a nivel cardiovascular en general, ¿no? Para acabar de completar el cuadro, la planta tiene en niveles relativamente bajos un alcaloide, ¿vale? La N-rhamnopirenosylglucosamida, y esto quiere decir que está ligado a un grupo glucósido, ¿vale? Presentó propiedades cardioprotectoras tras ser administrada durante una semana en el mismo modelo de hipertensión inducida por el isopretenol en la rata, como he explicado hasta el momento, ¿vale? Por tanto, en este trabajo apareció este componente que está en muy poca cantidad y que no se le da demasiada importancia y que parece ser un apoyo más para esa función de propiedades cardiovasculares, o sea, de protección de riesgo cardiovascular, que es sin duda una base de la actividad de la moringa que aporta beneficios no solo a personas que tengan problemas cardiovasculares, sino a personas pues, que hagan ejercicio y por tanto, digamos, incremente la actividad cardíaca y vascular. Por tanto, también es muy interesante. Y también hay un estudio antiobesidad, ¿vale? El estudio lo que hizo fue medir cosas clásicas en la obesidad. Primero las medidas antropométricas, ¿no? El pliegue, la cintura, etcétera. Después se vio en el estudio el perfil lipídico y de colesterol. También se estudió la peroxidación de la LDL, la mala, por tanto la que más nos tiene que preocupar. También se observó que había una disminución del nivel de óxido nítrico, que es el que incrementa la función vascular de la actividad vascular del producto, y la leptina. Y también nivel de la adiponectina, que participa en la reducción de la obesidad. Tanto es un aspecto más dentro de ese grupo que podríamos decir de problemas de edad, ¿no? De tener un poco de sobrepeso y ello comporta tener un poco de hiperglucemia, un poco de hipertensión, un poco de hiperlipemia, y que evidentemente con unas buenas medidas higiénicas de ejercicio, buena alimentación, pues pueden controlarse, pero si no, antes de llegar a utilizar medicamentos, podemos muy bien utilizar la hoja de moringa. También la moringa he mostrado y lo he traído para curiosidad, porque no es súper interesante, pero sí que yo creo que vale la pena, es esta capacidad antiulcerosa, ¿no? Quiere decir, en muchos casos, algunas plantas pues son molestas para la mucosa gástrica, y en este caso el producto es un antiulceroso que se hizo en distintos modelos de úlcera inducida, y lo que mostraron es que tomando las hojas de moringa se recuperaban estas úlceras gastroduodenales, lo cual es un estudio que se hizo en la Facultad de Farmacia que es muy interesante en cuanto a su actividad gástrica, que está muy bien, que complementa la historia. Antes de pasar a las contraindicaciones, hagamos un pequeño resumen. Hemos visto que tenemos una planta nutritivamente muy completa, con una buena aportación de vitaminas, minerales y de proteínas con aminoácidos de calidad biológica, con una serie de componentes polifenólicos, incluso un alcaloide, que permiten que la planta sea hipoglucemiante, hipotensiva o antihipertensiva, para utilizar la palabra más correcta, hipolipemiante e incluso reductora de la obesidad, lo cual nos da, como he dicho, un nivel de protección frente a los problemas cardiovasculares y nos permite utilizarla en situaciones pues, como el ejercicio o como situaciones de estrés de la vida diaria, que no hace falta que digamos que nos pasa a todos, ¿no? Como cualquier planta, como cualquier alimento, hay contraindicaciones. Por su actividad hipoglucemiante que hemos dicho, no se recomienda su empleo en personas con niveles bajos de glucemia. Es una, digamos, redundancia, pero me gusta recordarlo porque hay gente que tiene niveles bajos de glucemia, son raros, pero tienen que tomar en cuenta esto. Como la moringa es una fuente de energía
y tiene una acción estimulante, no he dicho excitante, por tanto no es porque tenga cafeína, ningún estimulante, ¿vale? Pues mejor no tomarla por la noche, sobre todo para aquellas personas que tienen problemas de conciliación del sueño. Hay gente que no necesita nada y se va a dormir tranquilamente, ¿vale? En resumen, en dosis o cantidades razonables no supone riesgo alguno de la salud y realmente yo creo que las dosis que podrían ser inadecuadas no serían ni comibles, ¿no? ¿Hay efectos secundarios? Bueno, la raíz de la corteza de la planta, que no es lo que usamos, puede tener un efecto oxitóxico. Por eso no se ha estudiado tanto, porque tiene un perfil de seguridad mucho menor. Por supuesto, como he enseñado, tiene un alto contenido de fibra, porque los carbohidratos que he enseñado básicamente eran complejos. Puede producir efecto laxante si tomamos una gran cantidad, ¿vale? Pero eso, incluso en algunas ocasiones, puede ser interesante y bueno, ¿no? Cuando se toman ayunas o durante periodos largos de tiempo, puede generar en personas sensibles acidez gástrica, irritación y alguna reacción alérgica, aunque los casos que se han descrito yo creo que corresponden no a la planta, sino a otras situaciones personales de las personas que lo han tenido, ¿no? Hay alguna interacción y hay que tener en cuenta, sobre todo en dosis altas, como estamos utilizando el polvo de la planta seca, eh, pasarnos a unas dosis importantes que puedan darnos interacciones va a ser muy complicado. Pero bueno, siempre nos gusta decirlo, como no se metaboliza a través de este citocromo P450 y eso puede tener problemas con la sitagliptina, que es un hipoglucemiante. Pero bien, quien tome sitagliptina ya sabe que tiene que cuidar con tomar bastantes cosas, ¿eh? Por supuesto, no se recomienda el uso concomitante, si no lo sabe el médico, con antidiabéticos orales, con antihipertensivos, con levotiroxina, pues que con la levotiroxina prácticamente todo está contraindicado, ¿eh? Y con retrovirales, aunque esto es, digamos, una indicación de seguridad habitual en los antirretrovirales, no por la planta, sino por el propio medicamento, ¿eh? En conclusión, esta es una planta ayurvédica que la viene usando desde hace muchísimos años en muchas de sus preparaciones, que la OMS y la FAO conocían que esta planta es un gran descubrimiento desde el siglo por su alto contenido en proteína y preciso en algunos aminoácidos específicos, fibra, minerales, calcio, por ejemplo, es muy interesante, y antioxidantes. Y, por lo tanto, podemos considerar que la moringa debería considerarse un recurso extremadamente valioso de nutrición para personas de cualquier edad y en cualquier situación de las personas. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí estamos de nuevo. Muchas gracias, doctor. Ha sido una formación y información sobre la moringa impresionante. La verdad es que sabía que era una planta muy completa, pero desde que el Juan Diego y sus socios se pusieron en contacto conmigo, ya antes de que nos confinen, leí tanto sobre la moringa que me ha llevado a decidirme, aunque me había decidido desde la primera llamada, porque lo que más me ha traído, lo primero, ha sido el proyecto vuestro que habéis empezado ahí en Conil de la Frontera, y luego sabiendo poco de la moringa, que aún así hoy, incluso hoy, después de todo lo que nos ha hablado el doctor Ayue, sigo pensando que no sé nada de la moringa y que todos los días aprendemos sobre plantas que a lo mejor hemos oído en algún momento de nuestra vida y que sabemos algo, pero cuando te paras y empiezas a estudiar una planta te das cuenta de lo rico o rica que es la naturaleza. Pues gracias a todos los participantes por estar ahí. Espero que ha sido un webinar, una formación de utilidad, que ya sabéis que a través del respuesta y pregunta, no sé, Benoit, ¿ha entrado algo que tú ves, yo no veo? No, todavía no. ¿Algo que añadir? Sí, yo tengo una pregunta para Juan Diego, ¿no? Quiero decir, ¿Quieres añadir? Que no sí. te oíamos. Sí, tengo el micrófono, ¿me veis, no? Ahora sí. Vale. Sí. Sí,
¿Por dónde creéis que van digamos, los trabajos agrícolas para obtener una mejor plantación, una mejor producción de calidad de producto? ¿Por mantenerlas más tiempo, por sembrarlas en una época diferente, por dar algún tipo de nutrición? ¿Cuáles son los factores varios que estáis trabajando? Has dicho alguna cosa, pero creo que hay alguna cosa más que podrías decir, ¿no? Bueno, principalmente pues nos estamos focalizando, como te bien he comentado anteriormente, en el sistema de producción, lo que es en el mantenimiento de suelo y sobre todo la creación de biodiversidad para el mantenimiento del cultivo y que tengamos una buena estructura en el ecosistema, ¿no? Y posteriormente, que usted lo ha descrito muy bien, ¿no? Es muy importante el proceso de deshidratado del producto porque a partir de ahí podemos obtener un producto de alta calidad o no, ¿no? Y eso pues lo hemos visto en los productos o las alternativas que ofrece el mercado dentro de la moringa oleífera, que son procesos de deshidratado o de secado que no cumplen unos requisitos tanto en temperatura como sobre todo también en radiaciones solares y productos que se deshidratan expuestos a la intemperie o a lo que es la parte exterior de una superficie y eso pues después tiene procesos de oxidación porque el producto se vuelve a humedecer cuando cae, digamos, altas horas del día o del atardecer y eso por el conocimiento que tenemos pues crea un proceso de oxidación en el producto que ya tiene un transcurso de deshidratado y es como volver atrás a hidratarlo, ¿no? Entonces eso de alguna forma se oxida y se pierden nutrientes y propiedades del producto final. Eso es lo que estamos intentando cuidar, digamos, en nuestra empresa y sobre todo eso, crear un sistema de deshidratado, que es lo que hemos creado, y lógicamente queremos ir mejorándolo poco a poco para optimizar aún más toda la calidad, ¿no? Y destacar principalmente que, claro, donde está estudiado que están los grandes beneficios y propiedades de esta planta es en la hoja, ¿no? Puesto que nos podemos encontrar muchas alternativas en el mercado que se introducen también grandes porcentajes de tallos de la planta o incluso otras posibles plantas, ¿no? De lo que es la parte del tallo que hasta el día de hoy, por lo que podemos entender y hemos encontrado por los estudios, casi todo el componente que tiene es fibra alimentaria, ¿no? Entonces, hemos cuidado muy bien ese proceso de desahojo de la planta y de deshidratado, ¿no? Para que intentemos comercializar y ofrecer al consumidor un producto que las alternativas que te ofrecen estos estudios pues vayan lo más parecidas posible o sea, que compongan toda esta serie de componentes nutritivos y medicinales, ¿no? Después, como bien dicen, ¿no? El entorno de producción, pues lógicamente estamos aprendiendo mucho en la agricultura agroecológica y biodinámica. Esto es un mundo muy novedoso. En España no tenemos conocimiento apenas de estas técnicas y poco a poco vamos educándonos más y mejorando, ¿no? Y eso pues son alternativas muy fundamentales que ofrecemos nosotros desde nuestros sistemas de producción, ¿no? Sí, otra pregunta de curiosidad. ¿Cuánto tardáis en poder empezar a recoger hojas del árbol? ¿Un año, 2 años, 3 años? Pues no, el primer año que producimos ya estamos recolectando hojas. Desde el primer año que ponemos la planta, prácticamente a partir de, diríamos, de los 45 o 60 días, empezamos a hacer las primeras recolectas de hojas de moringa, ¿no? Obviamente, a menor escala y a menor cantidad que los siguientes años, pero ya desde el primer año estamos recolectando hojas, ¿no? Es una planta con mucha capacidad de crecimiento y bueno, se ha estudiado que prácticamente tiene unos niveles de crecimiento impresionantes, ¿no? Por lo que hemos podido entender por los estudios que nos estamos intentando apoyar, ¿no? Porque vuelvo a repetirme a lo anterior que he dicho, es una planta muy desconocida y ahora mismo estamos prácticamente
en fase de desarrollo, ¿no? de conocimiento sobre ellas, ¿no? Y obviamente pues estamos también intentándonos apoyar en todos los expertos y profesionales, como en el caso de usted, para poder ofrecer toda la información alternativa de esta planta, ¿no? Y de este cultivo. Muy bien, muy bien. Desde luego, felicidades por vuestro trabajo, ¿eh? Realmente da gusto ver gente que coge con tanto amor y pasión y con seriedad de trabajo, porque a veces no todo el mundo quiere obtener realmente más que margen económico y no pensar más en otras cosas, que no parece vuestro caso. Evidentemente hay que ganar dinero, pero eso no tiene que ser el objetivo principal. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Que obviamente no es todo, ¿no? Ganar dinero en esta vida, ¿no? Obviamente aquí también hay unos valores de empresa fundamentales que son cimientos y políticas que hemos intentado crear dentro de Connatur y que lógicamente pues son valores éticos y valores morales que intentamos también transmitir a todas las personas que confían en nosotros, ¿no? Bueno, yo hace 46 años que estuve en Conil. Tendré que volver. Pues bueno, estás invitado, doctor, a volver cuando a usted se le apetezca. Te prometo. Lógicamente es más apetecible en época de verano que en época Ah, estival, que tenemos un clima genial, ¿no? Y unas costas y bueno, y además pues unas tierras y unas alternativas muy bonitas de visitar. Así que nada, está usted invitado a venir cuando usted quiera y le atenderemos con mucho gusto. a la que nos dejen, no te preocupes, me escapo y vengo. Genial, cógeme la palabra que... Y yo le acompaño porque yo he tenido suerte de ir a verlos y me parece que ha sido un mes tras otro y después de 4 semanas lo que había crecido el cultivo y tuve la suerte de ver donde se hace el secado porque cuando entré en las instalaciones me quedé impresionada y entonces el Juan Diego y el Sergio ya empezaron a explicarme que eso del secado, como él dijo, que es muy importante para poder mantener las propiedades casi al 100% de lo que tiene la hoja verde, porque una vez secada se pierde algo, pero que quede propiedades terapéuticas y que nos ayude a la salud. Y luego he visto que también tienen incluso la planta de envasado, y cuando ellos me llamaron al finales de febrero, principio de marzo, y me dijeron que era una empresa de cultivo español, ecológica, dije, pues hay que también dar la oportunidad a esos jóvenes emprendedores que dejan todo lo que habían hecho hasta entonces y ponerse a cultivar una planta que de origen exótica y decir, pues vamos a tirar la casa por la ventana y vamos a ver cómo lo podemos tirar para adelante. Y mira, ¿cuántos años lleváis ya que habéis empezado la primera vez? Dos añitos cumplimos en diciembre con la marca en el mercado y bueno, anteriormente un año para poner en marcha todo el proyecto y desarrollar primero un año de producción y poder familiarizarnos un poco con el cultivo de la moringa. Tenemos que partir de la base que no somos de familia agricultores, innovar dentro de la agricultura es un mundo increíble y un mundo muy abierto, que se expande mucho, ¿no? Y entonces, pues, lógicamente, tenemos que aprender los principios básicos como agricultores y después, pues bueno, es todo aprender continuamente. Ya después nos hemos metido en el tema agroindustrial porque creíamos que, y así, bueno, era una de las filosofías de la empresa, desarrollar todo el sistema productivo y la cadena de valor de producción. Y bueno, poco a poco hemos ido llegando a tener nuestra propia industria, pequeñita lógicamente, estamos envasando las distintas líneas de productos y bueno, con muchas aspiraciones a crecer lógicamente y a llevar la moringa por toda España principalmente, ¿no? Y agradecer a Flori, la verdad que agradecerle bastante porque es de las pocas distribuidoras que han confiado en nosotros. Somos conscientes que cuando eres pequeño intentas ofrecer una alternativa diferenciadora de un producto que todavía no está democratizado en el consumo español, ¿no? Y bueno,
bueno, nos hemos encontrado muchas barreras, ¿no?, al respecto para poder comercializarlo, pero a la vez también nos hemos encontrado gente encantadora como Flori, ¿no?, que ha apostado por nosotros, por nuestro producto, y eso es lo que nos ha hecho seguir tirando para adelante y que todos los consumidores que están apostando a través de ellos, que son los comunicadores de nuestro producto, pues están teniendo unas mejoras en las distintas patologías, como bien ha comentado el doctor, que se han estudiado hasta el día de hoy, ¿no? Así que nada, muy contento y esperando a que cada vez pues podamos ir llevando nuestro producto a más personas, ¿no? Es nuestro objetivo principal y hacer crecer esta marca, lógicamente. Bueno, gracias a vosotros por llamarme, porque dice que no hay casualidades en el mundo y que por algo no me habéis llamado y a mí me ha gustado. Y el hecho de oír moringa y luego hablar con el doctor Ayugué y decir, me han ofrecido moringa de cultivo español y ecológico, ¿qué hago? ¡La moringa! Muy bien. Y entonces, claro, al hablar y todo esto y las propiedades, me ha hecho apostar por vosotros y luego ya cuando nos dejaron viajar, pues pude venir a ver el cultivo, conoceros a vosotros en persona y ver la sostenibilidad y trazabilidad, porque esto es muy importante, ofrecer un producto de calidad eh, en el mercado con valores que se notan, pero sobre todo la calidad terapéutica, que ya sabemos que cuando alguien toma un suplemento alimenticio quiere tener el mismo efecto que un medicamento y entonces esto no se puede. Pero como dijo el otro día que me apunté aquí el doctor, que hablamos de la salud, nosotros hablamos de áreas de salud, ¿verdad? Sí, En efecto, áreas de la salud. estamos hablando de salud y eso es lo más Exacto, importante. Y exacto. los complementos, Algo que, tienen una función exacto, importante. exacto. Algo que puntuar sobre la moringa. No, tú ya sabes que desde el primer día te dije que me parecía, porque la conocía, porque a ver, estuvimos a punto de hacer un estudio clínico con el Hospital de San Pablo en Barcelona, o sea, no estoy hablando de que hubiera convencido a nadie, sino al final no llegó la financiación porque para las plantas financiación siempre hay poca, ¿no? Pero bueno, yo al departamento de diabetes del Hospital de San Pablo había convencido a hacer un estudio clínico, lo cual quiere decir que tenía información suficiente de calidad como para convencer a una responsable de hospital de referencia europea. Sí, aunque referencias y estudios hay con la moringa. Sí, sí. Sí, sí, por supuesto hay los que ya he dicho que yo he presentado algunos conceptos y algunas ideas, Algunos, porque exacto. evidentemente si hubiera empezado a repesar más, habría sido pesado. Yo creo que las ideas son las que hay, en que nos basamos, y eso es lo que más creo que es más interesante. Exacto, exacto. Pues Hay cualquier una otra cosa. pregunta, Dime, Benoit, ¿cómo separáis el tallo? ¿cómo? Vale. Sí, creo que ¿me puedes volver a repetir la pregunta? Que he escuchado algo de tallo. Sí, ¿cómo se separa el tallo? Bueno, ¿cómo se separa el tallo? Mira, hemos creado distintas técnicas a lo largo de los 2 años de cómo optimizar el proceso de separación del tallo de la hoja y bueno, a día de hoy pues llevamos 2 prácticas a cabo, ¿no? Una en proceso de la hoja en verde y otra en proceso de la hoja ya deshidratada. De la hoja ya deshidratada hemos descubierto que podemos optimizar más el proceso y sobre todo conseguir menor porcentaje de tallo pequeño, ¿no? Porque, bueno, al final hablamos de que la planta de la moringa tiene varias ramificaciones, ¿no? Y bueno, al final del todo, pues bueno, siempre hay un pequeño porcentaje que podríamos decir que podría ser un 1, un 2, un 3% de cantidad de tallo, porque lo que es la hoja siempre se queda un filito de tallo al separarse del último tallo, ¿no?, que la compone. Entonces,
hemos comprobado que una vez deshidratado, controlando los tiempos con las temperaturas, y llegamos a optimizarlo tanto que cogemos la hoja ya con un 95% deshidratada prácticamente, y entonces ahí siempre el tallo está un poco verde aún. O sea, únicamente con un sistema de sacudir la planta en lo que son las camas del cultivo, cae la hoja y el tallo se queda. Entonces, ahí sí es verdad que tenemos que trabajar con una temperatura idónea, con un clima o unos vientos específicos, muy controlados, ¿no? Porque aquí tenemos dos vientos muy importantes para este cultivo. No lo he comentado antes y bueno, también creo que es un punto a destacar bastante interesante. Aquí tenemos dos vientos que son el poniente y el levante, ¿no? Como se dice en Cádiz, ¿no? El viento y el poniente, que son los dos que luchan por la princesa, ¿no? Entonces, el poniente nos proporciona una gran humedad relativa en el ambiente, que es lo que nos hace tener esa humedad constante para el crecimiento vegetativo de la planta, eso hemos comprobado, y el levante nos da, es un viento mucho más seco, que es más terrenal, y nos proporciona, digamos, unas cantidades de aire más seco que de alguna forma optimizamos en menor tiempo el proceso de deshidratado. Entonces siempre intentamos trabajar la recolecta en procesos de levante. Normalmente aquí cuando viene el levante nos llevamos mínimo de 2 a 3 días mínimo y se puede implementar hasta 15 días, ¿no? Haber podido escuchar a alguien que ha venido alguna vez de vacaciones a Conil y ha podido decir, ya no voy más, ya no voy más porque me he pegado 15 días de levante y vamos, con levante como esté fuerte no se puede ir a la playa ni se puede hacer ninguna actividad porque es un viento muy caluroso y muy seco, ¿no? Entonces intentamos hacer los procesos deshidratados siempre con vientos de levante, ¿no? Entonces siempre vamos jugando con eso. Y el viento de levante pues siempre nos proporciona menor tiempo en el deshidratado y de esa forma podemos conseguir optimizar ese proceso de desahojo manual una vez está seco el producto, porque estamos dentro del tiempo del horario laboral. Entonces, siempre, como he dicho, ¿no? Aquí es mucho aprendizaje y ahora mismo en la zona donde estamos y hemos comprobado que el levante la verdad es que nos beneficia bastante, igual que nos beneficia el poniente en el proceso vegetativo de la planta. Entonces, bueno, son dos factores fundamentales que hay que ponerlo en valor dentro del sistema de producción de Connatur. Vaya con el viento. Hay que estudiar también de dónde viene el viento para que todo la agricultura, lo que hace. Pero bueno, tenéis al Maratona, ¿no? De la moringa. Todos los factores ambientales tienen un papel, ¿no? En la agricultura, ¿no? Y bueno, en cada planta, lógicamente, ¿no? Y eso hemos comprobado nosotros aquí después de 3 añitos de implementación al conocimiento del cultivo, ¿no? Entonces, pues, es otro dato a destacar. ¿Alguna otra pregunta más, Benoit? No veo más preguntas. Pues si hay alguna más, como mañana vamos a enviar o esta noche, si da tiempo, todo este vídeo volvemos a enviarlo a los asistentes y a los que se han apuntado y por alguna razón no han podido esperar. Y además mañana estará en el canal de YouTube de Natural Distribution junto a una pequeña información. Pues, como siempre, gracias Benoit por hacer posible esto. Nos volvemos a ver, me parece, pronto con otro webinar. Muchas gracias, doctora Ayugué. Como siempre, un placer aprender todo lo que podemos. Muchas gracias, Juan Diego, por contactar conmigo hace 8 meses. Gracias a vosotros y por hacerme descubrir una hoja tan completa, como le dice el doctor Ayugué. Que yo la he probado y la gente que lo ha probado lo ha repetido y están muy contentos. Intentamos traer cosas de calidad con alto valor nutricional e intentar cuidar la salud. Tenemos que seguir cuidándonos porque ese virus estará por mucho tiempo aquí con nosotros. Intentar
suplementar o intentar alimentarnos bien, descansar lo suficiente, tener la mente bien despejada y no pensar en muchas cosas que no tenemos que pensar. Y nos vemos en el próximo webinar.